La lluvia caía en Santiago como lágrimas sobre la ciudad, golpeando con fuerza contra el cristal de la librería Neruda. Allí dentro, Mariana, entre pilas de libros antiguos, sentía el peso de un día más de pérdidas. La abuela, Isabel, susurraba bajito un nombre: Javier, mientras el olor a libros viejos se mezclaba con el perfume dulce y misterioso de un antiguo diario recién descubierto. Un diario que guardaba secretos de un pasado turbulento, un amor prohibido bajo la sombra del golpe del 73 y una promesa que resonaba a través de los años. Una promesa que podría cambiar para siempre la vida de Mariana y desenterrar una verdad impactante sobre su familia, la verdad sobre Javier. ¿Y qué le sucedió? La lluvia no cesaba. En Santiago, las gotas resbalaban por los cristales de la librería Neruda como pequeñas lágrimas de nostalgia. Allí dentro, Mariana sentía el peso de la lluvia y el peso de todo lo demás. Las cuentas de la librería estaban atrasadas, el inventario se estancaba y cada día la sombra de la quiebra se extendía más sobre la pequeña tienda familiar, un tesoro escondido en el encantador barrio de Lastarria. Era una carga demasiado pesada para sus jóvenes hombros, un legado que Mariana, una joven moderna y pragmática del siglo XXI, no había pedido. Prefería la claridad de los números a ese polvo de libros antiguos, llenos de historias que parecían tan distantes de su realidad. Pero había algo más pesado que la responsabilidad financiera, algo que se anidaba en su pecho como un nudo apretado. La abuela, Isabel. Su abuela, que se perdía cada día más en los laberintos nebulosos del Alzheimer, murmurando nombres, fragmentos de canciones antiguas y, insistentemente, un nombre: Javier. Para Mariana era solo un delirio, una palabra perdida en el mar de la enfermedad. Javier, un nombre tan distante como los personajes de las historias que poblaban los estantes de la librería. Mientras ordenaba algunas cajas viejas, buscando un espacio para nuevos pedidos que nunca llegarían, Mariana tropezó con un antiguo baúl de madera oscura, casi escondido detrás de un montón de libros polvorientos. Curiosa, lo abrió. Olores antiguos, casi olvidados, la invadieron. Un perfume dulzón, mezclado con un aroma a papel envejecido y vainilla. En el fondo, envuelto en un tejido de lino amarillo descolorido, encontró un diario. Un diario de cuero, con páginas amarillentas por el tiempo y un pequeño cierre de plata oxidado. Mariana sintió un escalofrío en la espalda, una sensación extraña, como si estuviera revolviendo algo prohibido, algo sagrado. El diario estaba cerrado, pero, con un poco de fuerza y paciencia, el cierre cedió, revelando una escritura elegante y firme, que parecía susurrar secretos a través de los años. Las primeras páginas contaban la historia de una Isabel joven, una Isabel que Mariana nunca había conocido. Una Isabel de 1972, con 20 años, ojos brillantes, llena de sueños e idealismo. Una Isabel estudiante de sociología en la Universidad de Chile, apasionada por la poesía, por la Revolución Pacífica de Allende, por los mítines políticos que resonaban por la ciudad, por la música vibrante de la nueva canción chilena. Y, sobre todo, apasionada por Javier. El diario palpitaba con el amor intenso entre Isabel y Javier, un amor que florecía en medio de cafés literarios, conciertos clandestinos y discusiones acaloradas sobre el futuro de Chile. Javier, un músico talentoso, líder estudiantil carismático, con una guitarra siempre al hombro y un brillo de idealismo en los ojos. Sus encuentros eran descritos con una ternura que hizo que Mariana sintiera un nudo en la garganta, como si estuviera espiando un secreto precioso, un tesoro escondido. Era una historia de amor tan profunda y vibrante que parecía desafiar el tiempo, que parecía gritar desde el pasado hacia el presente nublado de Mariana. Pero la sombra del golpe de 1973 planeaba sobre las páginas del diario, como una amenaza silenciosa e implacable. La escritura de Isabel se volvía cada vez más frenética, angustiada, a medida que el clima político en Chile se tornaba más tenso, más violento. La esperanza daba paso al miedo, la alegría a la incertidumbre. El diario describía la persecución a Javier, sus desapariciones repentinas, los encuentros furtivos bajo el manto de la noche, el miedo constante a la prisión, a la tortura. En una página, una promesa: volveré siempre, mi amor. Espérame. La caligrafía de Javier, firme y decidida, contrastaba con las letras temblorosas de Isabel,
que repetía incesantemente ese nombre, Javier, como un mantra, como una oración desesperada. Y luego, el silencio. Páginas en blanco, interrumpidas por un dibujo infantil tosco, de un sol triste en medio de nubes negras. A partir de ahí, las entradas se volvieron escasas, cortas, como si el propio diario reflejara la fragmentación de la memoria de Isabel. Solo el nombre Javier se repetía entre líneas, como un eco doloroso, una llama encendida en medio de las cenizas de la historia. Mariana sentía un apretón en el pecho. No eran solo palabras en un diario viejo. Era la historia de su abuela, una historia de amor, pérdida y una promesa incumplida. Una promesa que pesaba sobre ella, como el peso de todas las demás promesas rotas, silencios guardados y verdades enterradas bajo las capas de la historia chilena. Javier. ¿Quién era Javier? ¿Qué le había sucedido? ¿Y por qué su familia, durante casi 50 años, había guardado este secreto en silencio? Un silencio tan pesado como el peso de la lluvia, que caía incesantemente sobre Santiago. Una lluvia que parecía lavarla, pero también parecía arrastrarla a un pasado que la llamaba, con la fuerza implacable de una promesa que necesitaba ser cumplida. La lluvia en Santiago seguía cayendo, un incesante martilleo contra las ventanas de la librería Neruda, acompañando el ritmo acelerado de los latidos del corazón de Mariana. El diario de Isabel, ahora abierto sobre la mesa de madera antigua, parecía respirar bajo la tenue luz de la tarde. Las letras de Isabel, delicadas y elegantes, se transformaban en imágenes vívidas en la mente de Mariana. Los mítines vibrantes, las calles tomadas por la esperanza y la música, las sonrisas de Javier, el brillo en los ojos enamorados de su abuela. Pero la alegría era interrumpida por sombras crecientes, por la aproximación de la opresión, del miedo que se instalaba sigilosamente en las calles de Santiago. Mariana leía sobre los encuentros furtivos de Isabel y Javier, sobre los momentos de pasión robados entre la amenaza constante de la represión. Cada palabra sacaba a la luz la fragilidad del amor, en medio de la violencia política, la valentía de luchar por un ideal, incluso ante el peligro. El diario no era solo un registro de un romance, era un retrato fiel del Chile en ebullición, un testimonio del fervor revolucionario y del terror de la dictadura. La joven Mariana, acostumbrada a la estabilidad de la democracia, sentía un escalofrío en la espalda al leer sobre los riesgos que Isabel y Javier corrían, sobre la vida bajo la constante amenaza de la violencia y la persecución. La promesa de Javier resonaba en las palabras de Isabel, escrita con una caligrafía temblorosa, cada vez más pequeña y más vacilante. «Volveré siempre», había escrito. Una promesa que había quedado suspendida en el aire, una nota musical interrumpida abruptamente. Mariana imaginó la escena. Isabel esperando, día tras día, año tras año, el regreso de su amado, mientras el tiempo transformaba la esperanza en desesperanza, el amor en nostalgia, la certeza en duda. La incertidumbre corroía a la joven Mariana, una inquietud que crecía con cada línea leída, con cada detalle del diario que desentrañaba, no solo la historia de Isabel y Javier, sino el propio núcleo de la historia de su familia. Una historia que parecía guardar un secreto oscuro. Con cada página, Mariana sentía una conexión más fuerte con su abuela, una comprensión más profunda de la mujer que siempre había considerado distante. La Isabel del diario era tan fuerte y apasionada como la Isabel frágil y olvidadiza que vivía a su lado. Y Mariana comenzaba a vislumbrar el rostro de su abuela joven en los reflejos del espejo, las líneas de su rostro transformándose en imágenes de la juventud. La tristeza en los ojos ahora parecía un eco de la pérdida, del sufrimiento, de la espera eterna por un regreso que nunca sucedió. Los últimos registros en el diario eran escasos, casi ilegibles, como si la propia mano de Isabel hubiera perdido la fuerza, la tinta mezclándose con las lágrimas que habían corrido sobre el papel envejecido, formando manchas indistinguibles. Entre los trazos indistintos, un dibujo infantil, tosco, pero cargado de una tristeza profunda. Un sol llorando, escondido detrás de nubes densas y oscuras, reflejando la oscuridad que se había instalado en el corazón de Isabel. Un dibujo que parecía indicar una tragedia que sobrepasaba la pérdida de Javier. Había algo más, algo que el diario no decía directamente, pero que Mariana sentía vibrar entre líneas. Un misterio que parecía colarse como una sombra siniestra por la historia de la familia.
Un nombre, una dirección, una pista sutil y casi imperceptible, escondida bajo una de las páginas sueltas. Casa del Mar, Valparaíso. El nombre susurraba misterio, prometiendo una búsqueda arriesgada, un viaje para desentrañar una verdad que se mantenía oculta durante casi medio siglo. ¿Qué habría sucedido en Valparaíso? ¿Qué estaba escondido en la Casa del Mar? La pregunta resonaba en la cabeza de Mariana, reforzando su decisión de enfrentarse a este viaje, de desenterrar los secretos ocultos detrás de la promesa de Javier y de enfrentar, de una vez por todas, el peso de las promesas rotas y de los silencios que, durante años, habían aprisionado la historia de su familia. La lluvia afuera parecía más fuerte ahora, como si la propia ciudad estuviera llorando junto con ella, como si el espíritu de Javier y de todos aquellos que habían silenciado sus voces estuviera clamando por justicia. Y Mariana sabía que necesitaba encontrarlo. No solo a Javier, sino la verdad, por ella misma y por la memoria de Isabel. La lluvia en Santiago no daba tregua, martilleando contra las ventanas de la librería Neruda como un presagio de lo que estaba por venir. Mariana, con los dedos temblando ligeramente, leía la última entrada en el diario de Isabel, una nota casi ilegible, garabateada con una tinta descolorida, casi borrada por el tiempo. Las palabras eran escasas, entrecortadas, como si la propia memoria de Isabel se estuviera desvaneciendo, fragmentándose en susurros indistintos. Pero entre los trazos borrosos por la lluvia y el tiempo, una palabra saltaba a la vista: Valparaíso. Y al lado, una dirección: Casa del Mar. Un escalofrío recorría la espalda de Mariana. Valparaíso. La ciudad portuaria, con sus casas coloridas colgadas en las laderas empinadas, evocaba imágenes de un Chile turbulento, de un pasado oscuro que la historia oficial intentaba ocultar. Casa del Mar. El nombre sonaba como un secreto susurrado al viento, cargado de misterio y de una promesa que aún necesitaba ser cumplida. Una promesa que resonaba el amor, el dolor y la esperanza contenidos en las páginas descoloridas del diario. Las páginas siguientes estaban en blanco, excepto por un dibujo infantil, tosco, hecho con un lápiz desgastado. Un sol llorando, escondido detrás de nubes densas y oscuras. Un sol triste, como la tristeza que Mariana sentía crecer en su pecho. Un dibujo que no necesitaba palabras para expresar el dolor y la pérdida. Un dibujo que rebosaba una tragedia que superaba la simple ausencia de Javier. En ese instante, la imagen de Javier se cristalizó en la mente de Mariana. El músico carismático, el líder estudiantil lleno de sueños e ideales, el hombre que había amado a Isabel con una pasión tan intensa que sobrepasaba las barreras del tiempo. La promesa que él había hecho: volveré siempre, mi amor. Espérame, resonaba ahora en sus oídos, un eco doloroso, un grito silenciado por casi 50 años. Pero algo estaba mal. Había más que una promesa incumplida, una espera sin fin. Había un secreto, una verdad oculta detrás de esa promesa tan tierna, tan sufrida. La lluvia seguía cayendo, intensificándose, como si el propio cielo estuviera llorando por el dolor que Mariana sentía. Las palabras de Isabel, la historia de amor de su abuela y Javier, se fusionaban con la historia de Chile, con la opresión de la dictadura, con las cicatrices dejadas por el golpe de 1973. Era más que una historia de amor, era un legado, un peso que Mariana sentía sobre sus jóvenes hombros. La imagen de la Casa del Mar, en Valparaíso, surgía ante sus ojos, un espejismo en el horizonte lluvioso de Santiago. Era una promesa, una pista, una llamada al pasado. Mariana se sentía impulsada a seguir adelante, a desentrañar el misterio detrás de esa promesa incumplida, a descubrir qué le había sucedido realmente a Javier y a comprender los silencios de su familia, esos silencios tan dolorosos, tan pesados, que se habían transformado en un legado demasiado pesado para ser cargado sola. Las piezas del rompecabezas se estaban encajando poco a poco, mostrando un panorama más oscuro, más doloroso de lo que Mariana jamás había imaginado. Era más que una historia de amor. Era una historia de desaparición, de represión, de secretos familiares guardados bajo 7 llaves. Y Mariana sentía, con una claridad aterradora, que la búsqueda de Javier era mucho más que una búsqueda de un amante perdido. Era una búsqueda de la verdad, de la identidad de su familia,
de la reconciliación con un pasado tan sombrío, tan doloroso. Era la búsqueda de su propia identidad, en medio de los ecos del pasado. Era una búsqueda de justicia, de paz, de un rescate, no solo de la memoria de su abuela, sino de la memoria de un país que aún cargaba las cicatrices de un pasado turbulento. La Casa del Mar, en Valparaíso, esperaba. El destino esperaba. Y Mariana, armada con el diario de Isabel y el peso de sus promesas, estaba lista para enfrentarse a lo desconocido, con la esperanza de que el misterio detrás del silencio de 50 años pudiera finalmente ser roto. Era la última página del diario, no escrita, pero sentida. Una promesa que Mariana ahora haría a sí misma y a la memoria de Isabel. La promesa de desentrañar la verdad. La promesa de encontrar el paradero de Javier. La promesa de que la lluvia en Santiago cesaría. Pero, por ahora, la lluvia en Santiago no cesaba, insistiendo como un último lamento, mientras Mariana se preparaba para embarcarse en un viaje al pasado, en busca de una verdad que podría cambiar su vida para siempre. La lluvia en Santiago finalmente cesó, dejando atrás un aire pesado de humedad y misterio. Mariana cerró el diario de Isabel, la imagen de la Casa del Mar, grabada en su mente como una marca indeleble. El dibujo infantil del sol llorando, escondido detrás de nubes oscuras, parecía resonar el dolor de un pasado aún no totalmente revelado. El peso de la promesa de Javier, la promesa de volver siempre, ahora se transformaba en una promesa personal, un juramento silencioso que Mariana hacía a sí misma, desentrañar la verdad, independientemente del precio que tuviera que pagar. Ella sabía que el viaje a Valparaíso no sería fácil. La Casa del Mar podría ser solo un fantasma, un eco de un pasado distante, un rastro borrado por el paso implacable del tiempo. Pero la intuición, movida por la fuerza de la historia desenterrada, la impulsaba hacia adelante. La librería, con sus libros polvorientos y el aroma a papel antiguo, ahora parecía una prisión. La historia de su abuela, escrita en letras descoloridas, la llamaba a un pasado que anhelaba ser rescatado, a una justicia que parecía esfumarse como humo en el viento. Mariana respiró hondo, sintiendo el olor familiar del café y de las páginas antiguas que aún impregnaban el aire. La imagen de su abuela, la Isabel joven e idealista del diario, se superponía a la imagen de la mujer frágil y olvidadiza de la que cuidaba todos los días. Era como si existieran dos Isabel, unidas por un hilo invisible de recuerdos fragmentados y promesas incumplidas. Mientras salía de la librería, dejando atrás el silencio pesado de los libros antiguos, Mariana vio un sobre blanco y fino, casi invisible, pegado bajo el marco de la puerta. Vacilante, lo recogió, sin remitente, sin sello. Un temblor recorrió su cuerpo, un escalofrío que no era causado solo por el frío de la noche. Al abrir el sobre, un único papel se desplegó en sus manos, revelando una caligrafía familiar, elegante y firme, como la caligrafía de Javier, en una de las páginas del diario. Pero esta no contenía palabras de amor, esperanza o nostalgia. El mensaje era corto y lacónico. Estás siendo observada. No confíes en nadie. La lluvia había parado, pero un viento frío y cortante soplaba por las calles de Santiago, llevando consigo el susurro de un peligro inminente, de un misterio que se profundizaba en lugar de aclararse. La promesa incumplida de Javier ahora parecía ser solo la punta de un iceberg oscuro y amenazador. Un iceberg que Mariana tendría que enfrentar sola, hacia el camino desconocido de Valparaíso y la Casa del Mar. El viaje por la verdad apenas comenzaba, y el descubrimiento aterrador del mensaje anónimo revelaba que no estaría sola en la búsqueda de respuestas. El peso de las promesas, antes solo una carga familiar, ahora se transformaba en una amenaza, en un juego peligroso donde cada paso podría ser el último. Tinobo. ¿Dónde estaría quien la observaba? ¿Y qué quería esa persona? La pregunta resonaba en la mente de Mariana mientras subía al autobús, dejando Santiago atrás y entrando en la carretera que la llevaría directamente a Valparaíso, al misterioso enfrentamiento que la esperaba en la Casa del Mar. Un enfrentamiento que podría cambiar, para siempre, su vida.